Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Es un privilegio llegar a cada uno de ustedes. Es el tercer podcast que estamos haciendo. Les había prometido que en enero comenzábamos y sí comenzamos. Ya hoy tenemos el tercer invitado y cuando uno va a hacer algo nuevo, pues uno piensa en quiénes son los primeros, ¿no? Para que esto vaya agarrando relevancia, lo cual le puede dejar claro a usted que la persona que he invitado para este tercer podcast es una persona con un testimonio tremendo. En el primer podcast tuvimos el testimonio del pastor Toby Jr. de una de las iglesias más grandes de El Salvador y ahora tenemos de la ciudad de Culiacán, si no me equivoco, al pastor Cuauhtémoc López, que nos va a estar contando su testimonio. Es un testimonio bastante duro y nos vamos a estar ahorrando algunos nombres porque la situación en México no está fácil. Pastor, bienvenido y si se introduce y después entramos ya en el contenido. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer y un privilegio edificar vidas. Y creo que una de las cosas que quiero establecer como una plataforma de arranque es que dice Daniel, hablando Nabucodonosor, conviene que yo declare las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y lo único que buscamos al compartir nuestro testimonio es que la gente pueda ver la magnitud de un Dios que tiene tanto poder para sacar a un hombre de cualquier ámbito y tomarlo como algo suyo para seguir compartiendo las buenas noticias que traen vida a este tiempo tan caótico que nos está tocando vivir en diversos escenarios. Y creo que Dios está en medio de este podcast haciendo algo. Mi nombre es Cuauhtémoc López, yo vivo aquí en Culiacán, Sinaloa, donde hoy mismo estoy sentado en esta ciudad y soy pastor por cerca de 8 años, contando la pandemia y pastoreando 9 iglesias en el país, pero con un ministerio evangelístico desde hace 25 años. Y Dios nos ha llevado por todo el país mexicano, otros países fuera de México, llevando un mensaje de esperanza, de fe, para que la gente pueda conocer a Jesús. Y estamos aquí abiertamente a recibir cualquier pregunta y contestarla de manera contundente, sin esconder nada. Pastor, dice que tiene 28 años en el ministerio, 25. 25 años en el ministerio, y usted no fue una persona que creció, me imagino, en un hogar eh, donde habían pastores, ¿o sí fue así? ¿O? No, no me tocó esa dicha. Aún así agradezco a Dios cómo lo ha hecho. Nunca le pondría a Dios un pero. Estoy en una ciudad donde la cultura es narcocultura y aquí los niños, tanto en este tiempo que ahora está un poquito más aseverado ese tema, querían tener un radio, una pistola y morirse por alguien que no conocen, ¿no? Y es Claro. algo que ha venido afectando nuestra sociedad. Así que a los 13 años de edad yo empiezo a traficar con drogas, desde los 13 años a los 28, que fue cuando tuve el encuentro magistral con el Señor. Y pues fueron casi, estamos hablando de 15 años. De los 13 a los 28 son 15 años. 15 años Entonces 15 metido. años metido en ese mundo. Y que en ese mundo se va escalando poco a poco. Sí, inclusive es como una empresa. Las empresas empiezas quizás en la puerta y puedes llegar a ser gerente, dependiendo que el trabajo, cómo lo hagas y con la prudencia que te desempeñes. Claro. ¿Cuál fue el más alto grado que logró usted ahí en la? Pues el grado que logra uno es ya cuando mueves fuertes cantidades de sustancias prohibidas,
y te conviertes en un faro, en un foco de referente, de influencia, tanto económica como en el negocio que impera, ¿no? Entonces, creo que me tocó estar en unos niveles donde rebasamos las fronteras de nuestro país pues lo hicimos sin conciencia y pues en la ambición de ser algo, de tener algo, de ser alguien y de crear un imperio, porque pues todo es egocentrismo, es poder humano, es las puedo, las tengo, quiero ser yo. Entonces llegas a lo alto a tal grado de que pues solo hay una persona por encima de ti que es la que te da instrucciones y para que te pudieran a- aceptar tuviste que haber hecho cosas o tuviste que tener tantas relaciones ramificadas para que te conviertas en una persona que de arriba hacia abajo distribuyas pues lo que todo mundo conocemos en ese ámbito. Me imagino que no solamente movías drogas, sino que también la usabas. Sí, desgraciadamente consumí drogas de los 13 años a los 28. Primero crees que lo dominas, primero crees que tú tienes el control, pero esa cosa que no tiene ni manos, ni cabeza, ni pies, te termina sometiendo, te termina subyugando. Entonces, todo fue aumentando, es progresivamente, hasta que ya te conviertes en una persona dependiente de una sustancia y dices, mañana no lo voy a hacer y terminas haciéndolo. Es lo que dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino Ah, haciendo. tuviste que desvivir personas. Sí, porque esa vida es una vida que directa e indirectamente tienes que ir quitando obstáculos. Y ya desde el hecho de que tú empiezas a vender una sustancia dañina, ya estás matando Claro. familias, estás matando recursos de hogares, estás destruyendo una familia. Es una muerte, como quiera que la quieras señalar, estás matando vidas. O sea que No es algo que la vida. en ese mundo hay 3 destinos, o la cárcel, o la muerte, bueno, 2 literalmente, ¿no? Y Es esto, es así. O sales exacto, con los pies por delante o con las esposas por detrás. exacto. Y en medio de todo eso, ¿tú creías en Dios? Yo nunca fui religioso, nunca fui devoto de ninguna religión. Mm, pero sabía de la existencia de un Dios porque yo tuve un atentado en el 98. El atentado que tuve en el 98, a mí me tiraron más de 600 tiros a una distancia de 10 metros de los tiradores hacia la unidad en la que yo viajaba. Y mataron a todos los que iban conmigo. Los dejaron hechos pedazos. Mi ropa tenía hoyos por todas partes, pero mi cuerpo no tenía ni un solo impacto de bala. Yo ya tenía a mi esposa, ya tenía familia. Y yo recuerdo que cuando empezaron ellos a tirar en abanico, inclusive hay un videoclip y hay un corrido en redes sociales que habla del acontecimiento, se llama Mi Testimonio Cuauhtémoc López, con un grupo que se llama Sky Zone, que dan un videoclip de todo lo que fue. Entonces, ahí cuando ellos estaban disparando en abanico, unos de la derecha y otros de la izquierda para terminar con los que estábamos arriba de la camioneta, yo me, yo me acuerdo haberle pedido a Dios dejarle a mi esposa y a mis hijos encargados. Y yo vi cuando les dieron el tiro de gracia al de la mano izquierda y al de la mano derecha. Y sigo yo, dije yo, y 40 minutos tenso por esperar un balazo en la cabeza. Me tocó ver cómo se deshacían sus cuerpos cuando entraban las balas, pedazos de órganos y de sesos. Me cayeron, me bañé de sangre de los cuerpos y mi ropa tenía hoyos por todas partes, pero mi humanidad no tenía un solo impacto de bala. Y ahí se cumple que dice la Biblia que a los mismos que escogió, a esos mismos predestinó.
Entonces yo entiendo hoy, porque el conocimiento de las escrituras, que soy un hombre predestinado y escogido de parte de Dios para que hoy pueda estar en este podcast edificando vidas, haciendo saber que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Entonces en ese atentado se encrudece mi adicción, se encrudece más un espíritu de delirio, de persecución, un trauma. Ya quedaste con un Perdí postrauma, todo. ¿no? Sí, perdí esposa, familia, todo. Llegué a quedar en la calle sin ni un peso después de haber tenido. Entonces, mm, mi mente se vio pues golpeada por esa situación. O sea que Entonces siempre estaba desconfiando. en esta balacera no es allí cuando tuviste tu encuentro con el Señor. No, no porque yo seguía adelante con una vida de adicción. Ujú. Ya paré el tema del tráfico, como que me envicié y me estaba siempre cuidando y cuidando, que ya. Entonces, la gente que ve que uno pierde la cabeza, dicen, ya ya se quedó arriba, Ya no lo ya no podemos figura. usar. Sí, ya no. Entonces ya te abandonan. En ese tiempo eran cosas diferentes a hoy. Hoy es muy difícil salirte de ese mundo. En aquel entonces había un poquito más de respeto por las familias, por las mujeres, por los niños. Hoy no, hoy agarran corte parejo Sí, porque la mujer ha incurrido también en mezclarse en ese tipo de vida. claro. Entonces yo pierdo todo, me quedo en la calle, sin familia, sin esposa, sin hijos, sin dinero, sin amigos. Y lo único que me quedó fue una pistola y un trauma de derrota, de no tener ya dinero, de no tener a mi esposa, de no ¿Pensaste, tener a... pensaste en desvivirte alguna vez? Sí, ahí voy, para allá voy. Entonces, estando en esa condición, oigo voces. Y cuando digo que oigo voces, digo, estaba bien endemoniado. Y a una persona que oye voces y da voces es porque demonios están ya poseyéndote, influyéndote, sometiéndote. Oí una voz que me decía, mátate y vas a ver sufrir a tu esposa llorar en el ataúd, ahórcate. Y me decía, pégate un balazo, haz un suicidio sangriento, deja mucha, algo feo, pues que fuera algo horrendo. Mm, Entonces yo decido esa noche suicidarme. Y justamente cuando yo me voy a pegar el balazo, siento una mirada muy fuerte en mis espaldas. Entonces yo me giro sobre mi dorso y volteo la puerta y en la puerta hay un resplandor que no se puede definir con palabras humanas y una voz que hacía que temblaran las, las, las materias, las cosas materiales. Y me dijo, Cuauhtémoc López, yo soy Jesús de Nazaret. Yo te guardé de la muerte para que me conocieras. Y cuando yo escucho eso, la pistola se me cae y yo quería verle la cara a esa persona que me hablaba. Salieron unas manos grandes y me arropan y me meten como en un éxtasis y empiezo a ver mi vida desde que tenía conciencia en los 13, 14 años y empecé a darme cuenta que mi vida me producía un asco y yo empecé a sentir ganas de vomitar. Y yo le decía, perdóname. Yo sabía que tenía a una persona de rango delante de mí. Y ahorita estoy sintiendo la presencia de Dios. Aquí ahorita estoy sintiendo a mm. Dios. Y yo le decía, perdóname. Y oí una voz suave que me dijo, con amor eterno, te he amado. Es imposible no quebrarse. Es imposible no sentir el amor de Dios, la gracia de Dios, bendita es la gracia de Dios. Y entonces Él me pasó todas las escenas habidas y por haber en fracción de segundos. Y yo me humillé a pedirle perdón a Jesús. Y esa noche yo tuve un encuentro cara a cara con Dios. Dejé las drogas, dejé el narcotráfico y me dediqué
a buscar más, a indagar. Me fui a una clínica cristiana para las adicciones y me bautiza con Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el primer día. Wow. Y me convierto en el líder, en el director de la clínica a los 3 meses. A los 3 meses oigo a Dios que me dice, estás listo, vete por tu familia, tienes que buscar a tu familia. Y los líderes, yo les había quitado una carga, pues yo me hacía cargo de todo. Claro. Vendíamos especies, cominos, orégano, pimienta, canela, en bolsitas, salíamos a las calles para alimentar a los adictos, a los enfermos. Y cuando les digo que me voy a ir, y me dicen, no, no te puedes ir, el diablo te va a acabar. Y dije, es que Dios me dijo que yo tengo que ir a buscar a mi familia. Y yo voy a buscar a mi familia. Y, y llego a mi colonia y en la colonia teníamos 3 laboratorios para hacer ese tipo de sustancias. Y yo no quería llegar a la casa de mi mamá porque donde vivía mi mamá y las 3 casas pegadas, ahí estaban El laboratorio de laboratorios y donde había sustancias. fentanilo y Pero todo como eso. a unas 8 casas de la casa de mi mamá vivía un pastor. Y yo sabía que conectándome con el pastor, yo podía caminar y conocer a Jesús. Porque ya la vida cristiana en 3 meses se había convertido como en parte de mi naturaleza. Ujú. Entonces, como era un pastor de la colonia que conocía a mi mamá y que en algunas veces habían hecho reuniones y habían invitado a mi mamá, se me hizo fácil ir con él. Tu mamá Y no era voy. cristiana. Y sí, sí conectaba con Dios, Ujú. pero mi papá no, y mi papá migraba a los Estados Unidos, se quedaba mi mamá sola con 4 varones. Los 4 andábamos vendiendo drogas. Mi hermano el mayor había trabajado para Amado Carrillo Fuentes. Wow. Se había caído en una avioneta aquí en Culiacán. Se mataron todos y el único que quedó vivo fue mi hermano. Wow. Él le servía a Dios en la alabanza y por inmadurez de él y falta de ética de un pastor, él se había regresado al mundo. Pero la misericordia de Dios estaba sobre él. Yo era el peor de la casa. Yo no quería nada con Dios ni nada que tuviera que ver con eso. Pero cuando salgo de la clínica, llego a las 11 de la noche a la casa del pastor y él no llegaba. Creyó que estaba en la iglesia. Y yo me senté en una piedra a esperarlo. Y cuando él llega y me ve, no me conoce. Y le digo, Pastor Edgar, Cristo cambió mi vida. Y no quiero volver con mi mamá, porque no quiero volver a vender drogas ni a consumirlas. Abre la puerta de su casa, entra en él y su esposa y me dijo, siéntate. Y me dio la llave de su casa. Wow. Y empecé a ir a la iglesia de él. Y me convertí en la persona de sus confianzas. El que limpiaba las sillas, acomodaba las sillas, lavaba los baños, ponía el sonido. Y anhelaba ser un predicador. Miraba a los predicadores y así pelaba mis ojitos y decía, un día yo voy a hacer eso. Tan fácil que es eso. Tan fácil que es pararse y hablar de Dios, decía yo. Pero para predicar tenías que tener experiencia. Me acuerdo que la primera vez que prediqué hice una capirotada. Si sabes lo que es una capirotada, Tengo una idea, sí. le metí de todo y hablé de nada. Cantinfliaste. Sí, no, no, no. Hablé de todo y de nada. Le metí todos los textos bíblicos que pudiera ver, pero no agarré un tema central. No Pero le, cayó Dios no le pegaste a nada. y a la vez le pegué a todo. Cayó Dios y era para mí una ilusión predicar el evangelio. Entonces, ahí empieza mi pasión por las almas. Tremendo. Mi pasión por la presencia de Dios. Y me empecé a consagrar, a guardarme para Dios. Qué bueno. De ahí fuiste a Entonces Dios buscar a tu empezó, esposa. yo oraba por ella,
porque ella se había ido de la ciudad. Wow. Y un día Dios me dijo, tu esposa va a regresar. Cuando Él me habla, mi esposa regresa a los 3 días. Cuando ella me ve, mira a un hombre diferente, limpio, sin drogas, sin rasgos de haber sido un adicto. Y ahí Jesús se embaraza a mi esposa y tenemos un hijo. Después de tener un hijo, mi esposa renuente, no quería más con Dios nada. Me decía, vende droga, pero no la consumas. Estamos muriéndonos de hambre. Pero Dios estaba procesando mi corazón. Había días que no teníamos ni para comer, ni para un pañal desechable que lo vendían en la tienda en 2 pesos 50 centavos. Que no teníamos para una lata de leche para alimentar a nuestro hijo. Teníamos que darle agua con azúcar para mitigar su hambre. Wow. Y ella me decía, vuelve a vender droga, nomás no consumas. Y yo le decía, no, yo no voy a volver atrás. Entonces mi esposa se endureció como faraón, su corazón. Y yo salí a vender. Yo no estudié ni la primaria, ni el kinder, me corrieron del kinder. De la primaria no me corrieron y ya no tenía estudios de nada. Entonces se burlaban de mí mis amigos del pasado. Y algunos me patinaban con llantas y me echaban lodo en la cara, lodo sucio. Y yo le decía, no voy a volver a vender droga. Te voy a regalar 1 kilo para que, y los otros te los voy a dejar baratos. No, le digo, yo no necesito. O sea que Poder decir que no, Dios te provee. no se daban por vencidos. No, el diablo es terco como una mula. Y, y entonces yo le decía, no necesito. Pero si te estás muriendo de hambre, me decían. No, Dios me ha bendecido. Y me acuerdo que aquella mujer le preguntó al profeta, ¿todo está bien en tu casa? Mm, Y ella dijo, todo está bien, cuando su hijo estaba muerto. claro. Y yo decía, todo está bien, cuando no tenía para comer. Entonces Dios tocaba el corazón de esos hombres. Y la primera vez que me dieron dinero fueron $5,000. No se me va a olvidar. El hombre cayó rendido y me dijo, cállate la boca, pero con otras palabras. Mm, ¿Cuánto traes en esa bolsa? Y yo lo conté y me di cuenta que eran $15. Y el hombre agarró una faja de dólares de a 100, rompió la liga, me dio $5,000. Esa tarde vine a la casa con dinero y mi esposa me dijo, ¿volviste a vender droga? No, le dije, pasó esto y esto y esto y esto. Su corazón seguía duro, no entraba a la iglesia, me sacaba patadas de la iglesia. Todo el mal que había sembrado en ella estaba produciendo. sacando un carácter herido. Y un día Dios la tocó, se nos muere un hijo. Se nos murió un hijo de 2 años. Wow. Y mi hijo tenía 5 horas de muerto. Y yo entré al hospital donde había muerto. Y él estaba en una plancha. Y ahí clamé a Dios. Y después de 5 horas de mi hijo muerto, yo veo el poder de Dios y me lo resucita. Wow. Dios resucita a mi hijo. Y eso empezó a cambiar el corazón de mi esposa. Hoy mi hijo tiene 24 años. Es un pastor de jóvenes. El que estaba allá arreglando las cámaras. Ese es él. Mi amigo, mi compañero, todo. Hemos hecho cosas juntos. Él es el que más me ayuda en él. Y como familia estamos viviendo un gran tiempo, como esposos, como abuelos, soy abuelo. Wow. Estamos pastoreando una iglesia en medio de una guerra, en medio de muchas muertes, en medio de que no hay economía. Nosotros levantamos la mano y le decimos a Dios, aquí hay un hombre que te cree, Dios. Aquí hay un hombre que cree por ti. Y Dios nos sostiene con su misericordia.
Remé con tu Alabama eso. Yo te amo, Dios, y te necesito este tiempo de mi vida. El diablo ha cambiado el ciclo de bendición en maldición, porque está escrito que los hijos entierran a los padres, pero no que los padres entierren a los hijos. Y hoy aquí en Sinaloa, los padres están enterrando a sus hijos de 15 años. Nos ha tocado tanto dolor, pero estoy tomado de una palabra donde dice que aquel pueblo donde había valle de sombra de muerte, luz le resplandeció y Dios me dijo, estoy escribiendo un libro que se llama El escenario perfecto para un avivamiento. Creo que Culiacán, creo que México es el escenario perfecto para un despertar de Dios en este tiempo. Y somos gente sencilla, la sencillez de comprender a los demás. Tratamos de ser humildes y obedientes a Dios, tratamos de ser gente dedicada. ¿Cómo llegó el llamado, Cuauhtémoc? Mande usted. ¿Cómo llegó el llamado que dijiste, voy a ser pastor? Yo en la clínica había unas revistas de un hombre llamado Gigi Ávila. Y yo miraba cómo rellenaba Dios las muelas de oro y se levantaban paralíticos. Solo eran revistas y abajo había algunos comentarios. Y cuando estaba leyéndolo, oí una voz que me dijo, esto lo voy a hacer a través de tu vida. Y ahorita en los 25 años que tengo de ministerio, por ese llamado leyendo una revista, el sentir ya estaba, me empezaba a leer la gente, me paraba a llorar. En las esquinas miraba a la gente y lloraba literalmente, llantos, lágrimas, literal. Y empecé a sentir el deseo de orar por la gente. Y el diablo los primeros los mató, pero ahorita ya todos sanan. Qué bueno, qué bueno. Los primeros se me murieron, pero ya traigo la mano caliente. Y algo que entonces, se me pasó ahí, y después volvemos a la pregunta, cuando te dispararon y todo eso, ¿tú traías chaleco de bala o no traías nada? no traíamos chaleco, porque nunca lo esperamos que iba a pasar eso. Y parece, Sentíamos que todo estaba en control. parece que te entraron en la ropa, te entraron balas, pero a tu cuerpo Sí, no. en toda mi ropa. Wow. Fue un milagro porque hay gente que no puede entender esto, pero los que nos movemos en esa esfera de lo sobrenatural sí lo creemos. A mí me empezó a salir plomo a los 3 días por aquí, por la frente, así, pedazos grandes. Wow. Entonces asumo y presumo y honro a Dios y lo pongo como lo más grande, que mi cuerpo absorbió las balas y las empezó a vomitar después. Wow. La gente no lo va a entender, pero si tú ves el videoclip y ves el escenario, tú dices, este fue Dios. Es como poner aquí un palo y poner tres personas aquí y 3 personas acá, el palo 3 aquí. Tiras en abanico se cruzan las balas en el medio, no es posible que alguien quede vivo. Alguien dijo, esto no puede ser. Entonces, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es. Amén. Entonces, ahí, ahorita acabo de estar en Colombia ministrando y fue muy poderoso ver a Dios cambiando la piel de un niño con vitiligo, todo pinto hasta el estómago, y ver la mano de Dios quitando esas manchas. Gente con tumores del tamaño de una toronja el fin de semana aquí en México. He visto niños con síndrome de Down, telecama, siendo cambiadas sus neuronas. Hay un video muy, muy poderoso de Oaxaca, una mujer de casi 30 años de retraso mental, de autismo. Oré por ella en el nombre de Jesús y la gloria para Jesús. Y Dios le quitó el retraso de 20 y tantos años de edad. Wow.
Es Dios nos que entregó algo muy en nuestras manos que queremos cuidar y que no ha sido fácil. eso te iba a decir, porque eso Que hay que cuidarlo, el talento, como suelo yo decir, se descubre, se pule y se cuida. Tu hermano, exacto. tu hermano volvió al Señor. Dos de ellos, sí, están, ya están grandes, pero ahí están con sus luchas. Pero hoy, precisamente, qué buena pregunta. Anoche estuve orando por ellos porque Qué bueno. son hermanos más grandes que yo. Pero sí, mi mamá está ahí conmigo. Nos mataron un hermano por lo mismo de lo que se mueve en esta ciudad hace 5 años. Y al mes de matar a mi hermano, mataron a su hijo. Ay, ay, ay. Y pues yo me preocupé porque dije, ¿esto va a seguir para adelante o qué pasa? Y entonces nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí que hagan un Un nido. nido en ella. Los pensamientos pueden llegar, pero Mm, tu, tu llenura, tu madurez y tu convicción de Dios, llevas todo pensamiento negativo cautivo a la obediencia a Jesús. Entonces, en ese tiempo, cuando lo matan, lo primero que quieres es venganza. claro. Y Dios viene y aparece a mi vida. Y me dijo, porque había pensamientos negativos, estoy yo siendo honesto. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Justicia o venganza? Justicia. ¿Mía es la justicia? Mm, ¿Mía es la venganza? ¿Yo daré el pago? Y yo no sabía por qué me decía eso. Y estoy predicando en el funeral de mi hermano el muerto. Y entran los que lo mataron. Y Dios me dijo, ámalos, perdónalos y predícales. ¿Y sabe qué hice? Los amé, los perdoné y les bendije. Porque soy un hombre diferente. claro, Soy un hombre diferente. No dije que soy mejor, solo estoy diciendo que soy diferente. claro. Porque lo que hace diferente a un hombre es el Espíritu de Dios. Mm, Y yo sé que el Espíritu de Dios está conmigo amén. y en mí y sobre mí. Y siempre estoy apelando a su gracia, Y a su abandonaron perdón. el lugar los muchachos después de que llegaron. Mm, Llegaron, escucharon y todo, y estuvieron ahí un rato. Mm, Yo no les puse interés, yo estaba haciendo mi trabajo. claro. Dios tendría que hacer el de él. Y después ocurren cosas que uno yo siempre he sido un hombre que no le desea mal a nadie. Porque después de haber sido lo que fui, de haber tenido un corazón como el que tuve, y de hoy decir que tengo a Dios, pues tenía que haber congruencia en mis actos con lo que yo hablo. Ujú. Entonces, creo que Dios me ha cambiado y creo que yo quiero seguir cambiando. Creo que quiero ser un mejor ser humano, un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor abuelo. Quiero ser una luz en medio de toda esta oscuridad. Y a veces, usted sabe que la vida pastoral y en el ministerio tratamos de hacer conexión con hombres, pero es solitaria. Sí. Y no todo el mundo se acerca para preguntarte cómo la estás pasando, Ujú. cómo te está yendo. Solamente la gente sabe que hay un caos, pero nadie... Y como nosotros no somos gente que... Nosotros cuidamos mucho cuál es el lenguaje que usamos para comunicarnos con la sociedad, Claro. aún con la misma gente del mismo pueblo de Dios. Cuidamos el no ser carga para nadie, el no, el no quejarnos, ni el demostrar que algo nos pasa o necesitamos. Simplemente levantamos la bandera de la fe en lo más alto y hemos visto a Dios. Tú serviste a uno de los más grandes de ahí, ¿no? No vamos a decir nombres, pero eh,
Sí, estuvimos en, casi aquí era todo una sola cosa en aquel tiempo. Un solo líder. Aquí ya ahorita se fragmentan, hoy hay fragmentaciones. En aquel entonces solo había una columna y todos eh, a- a- traíamos agua al mismo molino. Ujú. Entonces eran gente muy famosa y estuvimos ahí y siempre fuimos gente honorable y gente leal y gente fiel. Y ahora pues tratamos de ser leales en el reino y fieles. Estoy vivo Nunca, porque Dios lo permitió. claro. Estoy vivo por la gracia, pero también porque Dios tuvo cuidado de mí. Pero también porque nunca fui un hombre que hiciera cosas injustas ni nada por el estilo. Estoy muy contento con Dios por haberme dado Nunca, ese privilegio. nunca quisieron ajusticiarte por haberte ido, que podría ser un soplón. No porque en aquellos años no estaban las cosas como hoy. Hoy todo es traición. Hoy todo es, quiero un rango más grande y te aviento a ti, o miento acerca de ti, todo lo que conlleva la ambición, la avaricia, el dinero, la maldad se multiplicó. Y entonces en ese mundo podemos ver cómo ya no hay respetos. De Mm, hecho, los valores, a mí me impresiona mucho un pasaje, si me permite tocarlo, de la Biblia, cuando dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar que lo te que se había había perdido. perdido. Y la gente cree que se refería a las almas y no es así. Mm, Se refería a los valores del reino. mm, Se había acabado el amor, el perdón, la compasión y la misericordia. Porque versículos más atrás de ese pasaje, Jesús estaba siendo criticado por comer con publicanos, con mm, prostitutas y con pecadores. Entonces, yo creo que este es el tiempo para... un mundo descompuesto no lo cambia un hombre, mm, pero un hombre puede rescatar principios y valores dentro de un mundo descompuesto. claro. Y creo que eso acercaría a la gente a conocer a Jesús, a caminar con Jesús. Te puedo hacer una pregunta, si quieres me la contestas, si no, pues pasamos a otra. ¿Cómo se ve este gobierno que está ahorita gobernando a México? Tra- ¿Traerá en su Primero de corazón? cuentas, Ajá. primera de cuentas, voy a decir una verdad muy relevante. Hubo un acto en pleno zócalo de nuestro país donde gente del gobierno entregó a nuestro país en manos del diablo. Creo que ha sido uno de los gobiernos más violentos o más oscuros, donde muchas atrocidades. Yo no culpo a nadie, no juzgo a nadie, no señalo a nadie como responsable, pero sí veo actos que trajeron sus consecuencias. Toda acción produce una reacción y una acción espiritual es mucho más fuerte que buenas intenciones mentales, porque una acción en pleno zócalo, a luz del día, con brujos y chamanes, Mm, invocando al mismo diablo para que venga a tomar posesión de esta nación. Yo no creo que un país en manos del diablo puede caminar hacia a una reforma y espiritual. Creo y que, es dígame, que, es que eso es justo lo que hizo Cuba, ¿no? Y después Cuba lo llevó a Venezuela, después lo practicaron en Nicaragua y después se practica en México. Y mira cómo están los otros países. de hecho, yo creo, este, que se quiere replicar eso, Mm, pero creo que nos vamos a levantar en un nombre que es sobre todo nombre, para
revertir esto. Creo que alguien tiene que tener una acción inmediata. Mm. Ezequías no esperó. Entonces, hubo un hombre que pasó a sus hijos por el fuego extraño, pero el otro en el primer día, en el primer mes. Claro. Si México quiere ver a Dios, México necesita unirse. México necesita hombres de Dios, Sí. que reconozcan sus incapacidades, sus errores, que se atrevan a presentarte delante de Dios y decirle a Dios, aquí estoy. El problema cuando Adán comete el error, la primera pregunta fue, ¿dónde estás? Eso era sencillo, pero el hombre se complica esto. Dios sí sabía dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba era él. Sí. Lo que muchos hombres no saben dónde estamos, a dónde nos caímos, en dónde cambió esto. Pero cuando tú dices, Señor, aquí estoy, mira, con mis errores, con mis defectos, te pido perdón, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito convertirme hoy en un instrumento real tuyo. Límpiame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si hacemos esto, si mi pueblo se humillare, Crónicas 7:14, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, aquí hay algo. El hombre no quiere humillarse. Yeah. El hombre cree que orar es lo mismo que buscar el rostro y no es lo mismo. En el rostro de Dios están sus ojos para ver la aflicción del pueblo. En el rostro están su boca para soltar una palabra que cambie el rumbo. En el rostro están sus oídos para oír nuestras súplicas. Y habíamos dejado esta pregunta a medias. De repente te llama el Señor a pastorear. De repente tuve un proceso muy difícil en el 2010. Dios me había bendecido tanto que por milagros gente traía ofrendas voluntarias a la casa, aquí en mi casa, que es su casa. Me levantaba y había gente haciendo cola en la puerta de mi casa. Gente venía por milagros, ocurrían. Y lo hacíamos por amor, pero la gente, es que Dios me dijo que lo bendijera. Y hago una inversión de $500,000. Y no quiero mencionarlo cómo lo tomé. Y lo sembré. No lo perdí. Y me quedé en ceros. Me vino una depresión terrible. Porque ya tenía mi vida resuelta. Ganaba $50,000 al mes. No me los acababa. Regalaba a pastores carros aquí en la ciudad, sonidos, literas para los centros de rehabilitación, hacía comidas para llevar a los centros y predicar la palabra. Siempre he sido un hombre generoso. Yo tuve mucho y no tenía nada. Lo perdí todo y lo gané todo. Y a veces Dios tiene que llevarte a perderlo todo para ganarlo a Él. Y Dios lo hizo perfectamente conmigo. Y hoy le puedo decir que cuando pasó esa crisis, duré 6 meses sin salir a predicar. Me entró una cosa, una lucha impresionante. Y no dormí por un mes. Wow. Tuvieron que llevarme al psiquiatra. Y le digo, siempre he estado loco, pero No a este nivel. por Jesús. Y ahí en ese tiempo se me apareció Dios. Y en el peor momento de tu vida, tú que estás viendo este podcast, se te va a aparecer Dios. Y en el momento más oscuro se te va a aparecer Dios. En el momento que menos esperabas, se te va a aparecer Dios.
hoy mismo se te va a aparecer Dios. A través de este podcast te va a tocar Dios, te va a sanar Dios, te va a visitar Dios. Ay, yo siento a Dios. Aquí te va a caer Dios encima. En el peor momento de tu vida, algo va a ocurrir. Amén. Y ¿Y se me apareció Dios. ya eras pastor o Y me todavía no? dijo, en el peor momento de mi vida, que no quería nada ya. Estaba peleado yo con el mundo, con la gente, conmigo. Y le reclamé a Dios por qué se perdió. Y me dijo, no digas que se perdió, di que lo sembraste, porque si dices que lo perdiste no lo vas a cosechar. Y le dije, pero ¿por qué? Si lloré. Me dijo, tú oraste, pero yo nunca te dije que lo hicieras. Y la gente cree que orar, Dios le da facultad de hacer lo que quiere. No. Entonces me dijo, levántate, agarra todo ese medicamento. Tomaba Tafil de 2 gramos en la mañana y en la tarde. Andaba todo loco. Nunca me gustaron las pastillas a mí. Yo nunca fui adicto a... No, yo no ocupo pastillas para dormir. Se me apareció Dios y me dijo, necesito que hagas discípulos. Yo nunca había escuchado esa palabra. Yo era un evangelista con unción, con fuego y milagros y párenle de contar. Pero eso ya de formar gente, de ir y hacer discípulos. Otra Yo no cosa. creía en eso. Yo creía que solo era un toque y se acabó. Un toque de Dios y se acabó. Y Dios me dijo, el toque es el inicio. Y de ahí viene el segundo trabajo. Y entonces me dijo, 3 años te plantas, me dijo, y no sales. Y me metí en el modelo de Jesús con mi pastor Josué Ramírez Santiago de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y se mete conmigo, con mi familia. Me dijo, ¿por qué quieres mi cobertura? Para eso yo salir de la iglesia donde estaban, no lo pudieron aceptar. Me convertí el diablo encarnado para ellos. Me difamaron por todo el país. Feo. Que supuestamente yo había regresado a las drogas, que andaba mal, porque ya no estaba yendo a la iglesia. Y lidié con eso, guardé silencio. El pastor, mi pastor, que es un finísimo hombre, espero un día se conozcan. Seguro. Este señor se metió a mi familia desde abajo, nos dio cobertura. Iniciamos en un tejabán. Me llovía, me mojaba predicando. Fuimos creciendo y después rentamos un lugar. Ahorita seguimos rentando, pero ya tenemos nuestras pantallas, hemos evolucionado. Pero ahorita hay un golpe en la economía, ahorita, por todo lo que está. Ahorita Claro. Culiacán está devastado. No No lo hay hago como turismo. queja, solo es información. Yo jamás me va a ver quejándome y este ministerio nunca pide nada por ninguna red social, por ningún teléfono, ni por Insta, ni por Facebook, ni de verbalmente. Nosotros tenemos a Dios en el lugar correcto y al dinero lo tenemos por siervo y no como amo. Entonces Dios nos llama, nos unge como pastores y estamos pastoreando en Culiacán por 8 años, 7, 8 años, pero atravesado los 3 de pandemia, tenemos entre 300, 200 gentes por ahorita. Qué Pero bueno. Dios nos habló algo nuevo y creemos que vamos en la dirección correcta y creo que vamos a ganar, 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 ganar. Es que hay que vacunar a toda esa juventud, toda esa niñez ahí para Usted que va a venir para acá. Ya que primero se Dios. acabe todo esto, usted va a venir aquí Será un honor. y se va a dar cuenta que soy un hombre de palabra. Soy un hombre sincero, transparente. No, yo Me gusta la honestidad. te conocí en Mérida y pude sentir lo genuino en ti. Y por eso me interesó pues ser la tercera persona y tu testimonio, la verdad que es poderosísimo. Y cuéntamele Yo eso. trabajé para gente muy, muy influyente en ese aspecto. Y Dios
me guardó en el hueco de su mano y soy el único que queda de todos los contemporáneos porque ya no hay nadie. Wow. Todos los mataron. Todo lo que era la gente que tenía relaciones conmigo, todos están muertos. Qué barbaridad. Solo soy el único que se mantiene con vida por la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Qué bien. Y no tengo enemigos. Nadie me anda buscando para hacerme un daño. Yo en esta tierra, todo se sabe en esta ciudad. Yo no tengo nada que ver con nadie. Yo soy un pastor de la ciudad, soy un hombre de Dios, soy conocido como el hombre de los milagros en esta tierra. Y cuando alguien necesita un milagro, ahí lo vas a ver sentado en la iglesia. Qué bueno. Y No, Dios nos ha usado para hacer milagros. qué bien. No, yo te decía el otro Jesús día, dijo cosas. hay que ir a solicitar esa visa. Aquí en Estados Unidos se De hecho, necesita. ahorita necesitamos, ya que tengamos tiempo, mire, algo siento en mi espíritu y no me lo voy a callar. Dios le ha dado a todos dones y a cada quien le ha dado un manto, pero he visitado congregaciones que después de que golpeamos con el manto las aguas, se abre un pozo de milagros. Mm, Y puedo conectarlo con pastores que nos recibieron y soltaron los milagros, se soltaron mujeres estériles sin matrices, teniendo hijos. wow. Este es un asunto muy tremendo del reino. Por eso quiero cuidar mis palabras porque quiero ser muy cuidadoso lo que hablo. Jesús dijo cosas verdaderas que parecían ser como soberbia. Yo Mm, soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene. Yo tengo una seguridad, tengo una identidad de quién soy que me dio Dios. Dios dice en su palabra que el hombre que gana almas es sabio. mm, Pero también Dios, este fin de semana ocurrieron, pastor, demasiados milagros con el pastor que estuve. Cayó una gloria impresionante y nadie oraba por nada y la gente venía. El chueco se levantó, los tumores desaparecieron. Y Dios me habló y me dijo, yo te llamé para que a través de ti hacer milagros. Y vi el número 2 y me dijo, el 2 significa asociación, creatividad, compañerismo. Yo te invito a colaborar. Dice, yo te invité para que vieras mi gloria, para que los milagros ocurrieran, para que la gente se salve. Y me dio un tema que le titulé, mi Dios es un Dios de milagros. Y hablo por qué son necesarios los milagros. Que los milagros no vienen sino detrás de una acción. Jesús siempre ponía a prueba que la gente hiciera mm. algo referente. Ve y lávate, revísate. O sea, Claro. y causó un impacto. Ese tema causó un impacto que si usted tiene, yo siento de parte de Dios decirle, si usted tiene gente que se está moviendo en eso, hay una impartición que podemos hacer y hablarles por qué mi Dios es un Dios de milagros y qué son los milagros y cómo ocurren los milagros, cómo los he vivido, cómo vi a mi suegra con una muerte cerebral en una cama en mi casa, que es su casa, levantarse de una muerte cerebral. Oh, De ver cómo vi a mi hijo levantarse de una muerte de 5 horas, cómo a lo largo de todo, oh, yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo es necesario los milagros? Necesitamos volver a lo milagroso. El mm, pueblo necesita volver a ver milagros. La fe del pueblo se volvió crítica y cuando el pueblo entra en crisis, la fe, Dios hace algo. claro. Milagros. Él mete su mano. Y vamos a seguir hablando sobre ese tema. Y al terminar ya esto, pues hagamos un tiempecito por ahí, porque yo no le tengo miedo de ir a México. Eh, Véngase, y véngase. hacemos Aquí algo. Pero ya para lo cerrar, recibimos y no con balas. Lo recibimos con oraciones. nos quedan 5 minutos para terminar. ¿Qué le podría decir a esas personas que han estado metidas en las drogas y dicen, no, es que el que ha sido drogadicto nunca deja de ser drogadicto? Mire, voy a decir una verdad muy contundente. El que fue alcohólico dejó de ser alcohólico no porque dejó de gustarle el alcohol, Mm, sino porque miró todos los problemas a donde lo llevó el alcohol.
El que era adicto a la cocaína dejó la cocaína, no porque dejó de gustarle la cocaína, Ujú. sino porque la cocaína lo llevó a un estado de perderlo todo. Esto es una lucha de día a día. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Entonces, en ocasiones muy marcadas, la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano, la muerte de su hijo, el diablo vino con las mismas ofertas. El diablo siempre va a buscar un momento de vulnerabilidad para llegar a ofrecerte aquello con lo que te esclavizó. Claro. El diablo no sabe otras. El diablo siempre te dice una verdad para concluirla en algo mentira. Ujú. Cuando Jesús está en el huerto, el diablo no le dijo una mentira, le dijo una verdad. Yeah. Y en el camino se la cambia. Entonces, cuando la mujer entraron Pablo a esa ciudad, dijo, estos son hombres del Dios Altísimo. Era verdad. Ujú. Pero quería quedarse con el imperio él. Claro. Y Pablo se saca de onda y se molesta y dice, ¿sabes qué? Ya me cansaste y ya me hartaste. Y ahí se meten en una bronca, lo meten a la cárcel, porque los que ganaban mucho dinero se vieron ofendidos. Mm. Entonces, nosotros necesitamos gente que tenga radicalismo, porque eso va a ser una lucha de toda la vida. Porque aquí donde vas, todo el mundo trae Sí, polvo. exacto. Y si no es Donde te acerques, polvo, es todo el mundo, pastilla. Si no es pastilla, pues todo. es droga, ¿verdad? Entonces, Marihuana. entiendo que todo el que está metido en drogas, todo en la vida es una decisión. Ujú. Bañarse es una decisión. Rasurarse es una decisión. Cortarse el pelo es una decisión. Decir no es una decisión. Entonces, yo en mi vida personal, todos los días es una lucha. Claro. Y el día que yo me confíe, aguas. Sí, es, Ese es el problema. Que es tremendo. te descuidas. Y en un descuido aparece el diablo. Claro. Y Y cuando despierta, menos pensaste, ya la regaste. despierta el viejo hombre. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Cuauhtémoc. Hemos llegado al final. Quisiera que nos dejaran unas palabras finales ahí para las personas que van a escuchar este podcast. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por el deseo que produjo en el corazón de usted. Dos, que Dios sabe, pero el diablo también sabe el poder que tengo en mi boca. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que cuando tú oigas el timbre de las voces, por eso dijo el hombre, míranos, Pedro dijo, míranos, no dijo, mírame. Las voces de los que estamos conduciendo este programa se van a empezar a romper cadenas dentro de ti. Vas a sentir un asco y un aborrecimiento por esa sustancia que en otro tiempo te producía ansiedad y despertaba un deseo por eso. Quebranto todo lo que hay en el interior de vacíos que pueden moverte a consumir droga, alcohol o alguna sustancia prohibida. Suelto un toque de Dios desde aquí, creo mucho en esto, me muevo en esto y por cuanto creo y me muevo, ocurre en el nombre de Jesús Mm. y le doy toda la gloria a Dios y cualquier cosa que se requiera, el pastor es el contacto para poder, porque yo doy asesorías a padres que tienen problemas con hijos en Mm. estas áreas. Doy consejerías y doy llaves de salir de esas cadenas. Claro. Pero no solamente el consejo, sino que la palabra y el poder, el consejo de la palabra y el poder. ¡Pah! Y dice Isaías 10:27, que vendrán días o 27 días, dice, que su carga será quitada de su hombro y a causa de la unción el yugo se podrirá. Así es. Gracias, Pastor Cuauhtémoc. Después del programa le echo una llamadita ahí y hablamos. Muchísimas Le gracias a damos cada mucho a uno de usted, a toda su ustedes. gente hermosa. Gracias. Nos despedimos de Eso cada es. uno de ustedes y por favor esté atento porque
este podcast ha sido solamente el tercero. Vamos a seguir trayéndole contenido verdaderamente impactante para su vida. Sé que este podcast va a cambiar la vida de muchos y cada uno de ellos tiene algo especial. Muchísimas gracias y bendiciones. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.